Entonces, debemos entender de que la historia está dividida en dos. La historia de la humanidad está dividida en dos. Las personas que dominaban el mundo en el mundo antiguo eran los negros. La Biblia dice que Nimrod fue el primer poderoso en el mundo y Nimrod era negro. Él pertenecía a los cusitas. Era cusita. Y los cusitas son negros, como la esposa de Moisés. Y él construyó la Torre de Babel. Y él fue el primer poderoso en el mundo, porque los que gobernaban el mundo antiguo eran los negros. Los negros dominaban el mundo antiguo. Ellos dominaban el mundo. Y él construyó la Torre de Babel. Lo hizo en rebelión para matar al Creador. Pero eso era imposible. ¿Por qué? Porque Dios simplemente descendió y les cambió el lenguaje y no se entendían entre ellos. Entonces Nimrod se rebeló contra el Creador. Pero él era un varón negro. Y Melquisedec, el rey de los cananeos, él fue el que edificó Jerusalén. Melquisedec fue el que ordenó Jerusalén, su edificación, tanto que se llamaba como Salem. Por eso dice que Melquisedec, rey de Salem. Tanto que él que hace, él es el que habla con Abraham. Abraham le da los diezmos de todo. Entonces, si los cananeos eran negros y quien lo lideraba era quién? Melquisedec. ¿Cómo era Melquisedec? Negro, negro. Y Abraham le da los diezmos de todo a Melquisedec. Y Melquisedec lo bendice. Y Melquisedec era ¿qué? El sacerdote y rey de los cananeos. Era el máximo. Y él fue el que edificó Salem, que luego pasó a llamarse Jerusalén. Luego tenemos a Faraón. Los faraones son negros. Los faraones son negros. ¿Y ellos edificaron qué? Las pirámides. Porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Quienes edificaron las pirámides fueron los negros. ¿Por qué? Porque el mundo antiguo estaba gobernado por los negros. Y quienes estaban en esclavitud eran los blancos. Por eso Dios le dice a Israel, Israel, acuérdate que tú fuiste siervo en tierra de Egipto y de allá yo te saqué. Porque los blancos en el tiempo antiguo eran un pueblo de esclavos. En la realidad, los blancos eran esclavos. Los negros estaban arriba y ellos eran esclavos. Los blancos eran esclavos. Eso no se puede negar. Sino que no podemos negar la historia. Porque luego Dios le da la vuelta. Dios le da la vuelta. ¿Qué hace? Porque a Dios no le gusta la esclavitud. Dios no le gusta eso. Al Creador no le gusta eso. No le gusta la esclavitud. Esa es la realidad. No le gusta. Entonces Dios hizo esto. Sacó a Israel y los llevó a ser que reyes. Y a los negros los humilló y los mandó a hacer ¿qué? Esclavos. Esclavos. Los mandó a hacer ¿qué? Esclavos. ¿Cómo terminamos nosotros en Estados Unidos, en Europa? Como esclavos. Pero las personas blancas se van a ¿qué? A ser reyes. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo cada uno construye el mundo. Decimos, no, es que los blancos construyen el mundo de forma que cuadrada. El mundo moderno. Pero el mundo antiguo, todo se hacía en forma que piramidal. En forma piramidal. ¿Ven la diferencia? De cómo los negros construían el mundo antiguo de forma piramidal y ahora los blancos construyen el mundo de forma que cuadrada. Entonces, las personas blancas que han estado en el poder, ellos buscan que las personas negras no se levanten. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a las personas negras. Porque nosotros éramos que gobernábamos el mundo antiguo. Y en ese tiempo también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque si lo hacíamos en el pasado, también lo podemos hacer en el presente. Es realidad. Es realidad. Y aquí es donde entra Jesús. Porque Jesús es el mismo Melquisedec. Él es el mismo Melquisedec. Es realidad. Por eso cuando Él viene, Él ayudó a Israel a salir de qué? De la esclavitud. ¿Quién? Jesús. Jesús ayudó a Israel a salir de la esclavitud. Los ayudó y los llevó a su casa, que es Israel.
la tierra prometida, es decir, Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, él quita a sus hermanos los cananeos y planta a Israel. Pero cuando él llega, ellos dicen, venga, ¿por qué el Mesías, que es Jesús, él es negro y de cabello blanco y sus ojos son rojos? ¿Por qué? Claro, ellos calcularon y dijeron, venga, él es el heredero, él es Melquisedec, él es el que estaba en la otra tribu, sino que él se pasó para nosotros y nos ayudó a nosotros. ¿Por qué? Porque sus hermanos nos tenían que en esclavitud. Sus hermanos se rebelaron contra él y él peleó contra Faraón y nos liberó y nos trajo a su casa y nos protegió. ¿Y nosotros cómo le pagamos? ¿Cómo le pagaron los israelitas? Apenas lo vieron, dijeron, no, este es el heredero, hay que matarlo. Y mataron a Jesús. Y lo que hicieron fue que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que él no era como ellos, él no era qué, blanco. Por eso lo rechazan. Los judíos, ¿por qué rechazan a Jesús? Porque Jesús no es blanco como ellos. Ellos están esperando a uno que sea blanco como ellos. Jesús nunca ha sido blanco. Jesús es negro de cabello blanco, como lo dice la Biblia. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Y lo que ocurre es que como los israelitas, los judíos, no quisieron a Jesús, no quisieron a Jesús. Entonces, el sacrificio que hizo Jesús abre una puerta para redimir todas las culpas de quién? De los husitas, de los faraones antiguos, de los cananeos, y ellos pasan. ¿Para qué? Para recuperar su dominio del mundo. Esa es la idea. Por eso debemos entender que Jesús nunca ha sido blanco. Los judíos lo rechazan porque ellos saben que Jesús es negro. Ellos lo saben de que Jesús es moreno de cabello blanco. Ellos lo rechazan a propósito. Y él fue el que los ayudó a entrar en la tierra prometida. Él los ayudó. Y así es como le han pagado. Dejándolo a un lado. Así es como le han pagado. Es la realidad.